Shalom, amados hermanos, en este día del Señor. Abrimos el corazón a la voz de Dios que la liturgia nos ofrece en este día. Primera lectura del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por doquiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das y qué tienes de autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo en 3 días y yo lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy en este día domingo, el Señor nos muestra una revelación muy hermosa a través de la primera lectura, que es tomada del profeta Ezequiel, en donde se menciona un torrente que el Señor hace nacer desde el santuario. Y ciertamente, amados hermanos, aquellos que se acercan al Señor son saciados de toda necesidad, de toda sed. Estás buscando amor, en Dios hay amor. Estás buscando perdón, en Dios hay perdón. Estás buscando paz, en el Señor hay paz. Este torrente es un torrente que nadie puede detener.
De hecho, en el Evangelio de San Juan, la Escritura nos recuerda también cuando dice: de aquellos de los que creen brotarán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Es allí donde el Señor nos quiere, ubicados, y dice la Escritura que donde pase este torrente, allí habrán árboles frondosos y de toda clase de fruta. ¿Y qué es lo que sucede? Es que el Señor quiere que nosotros seamos esos árboles plantados a la orilla del río, como lo dice el Salmo 1. Amados hermanos, que tiene su fruto a tiempo y a distiempo. Que estando cerca de estos torrentes somos como árboles frondosos, árboles bien cimentados, árboles bien alimentados en la fe, en la esperanza y en el amor. Amados hermanos, es el Señor el que nos invita a que nos acerquemos a estos torrentes de agua viva. Como dice un canto muy antiguo y muy hermoso, que dice: yo quiero río de agua viva, yo quiero un río de esperanza. Mi alma está sedienta y no se cansa de caminar. Somos peregrinos sedientos de esa gracia que la podemos encontrar en los sacramentos. Esa gracia santificante, esa gracia que actúa en nosotros, esa gracia que está allí para el que quiera acercarse. El Señor no pone distinción de personas. Somos nosotros los que tomamos la decisión de ir o de no ir. Pero como dijo el Papa Francisco en una ocasión, el Señor no se cansa de bendecirnos y de perdonarnos. En la segunda lectura, la palabra del Señor nos habla a través de la boca de San Pablo, en donde aclara muy bien que nosotros somos esta casa de Dios. Nosotros somos el lugar donde Dios quiere habitar. A veces nosotros clamamos a Dios: venga tu presencia a mi vida, y no nos damos cuenta que somos templos vivos del Señor, que el Señor nos ha puesto como luz, como un hogar donde Él quiere habitar. Amados hermanos, y Pablo reconoce que Él es el que puso los cimientos, y dice él que Él especifica muy bien que es Cristo el verdadero cimiento. Pero dice que Él construye y otros también ponen de su parte para que esta casa se vaya construyendo. Dice la Escritura que cada uno se fije cómo va construyendo. Y esta pregunta tiene que cuestionar nuestros corazones. ¿Cómo estamos construyendo nosotros nuestra casa? A veces podemos fijarnos en la apariencia y preocuparnos por cómo nos vemos delante de los demás, cómo nos vemos delante de las personas importantes que tenemos. Pero en realidad, ¿cómo está nuestro interior? ¿Cómo estamos construyendo nuestro interior? Es muy importante cuidar el físico externo, porque es muy importante. De hecho, hasta los médicos aconsejan hacer ejercicio, no comer esos alimentos que nos pueden hacer daño. Pero ciertamente también es importante la vida espiritual. Por eso, la gran pregunta que hace San Pablo y ahora Dios a nosotros es: ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Porque a veces podremos actuar como a Dios no le agrada. Podemos este cuerpo usarlo para el pecado, para que otros se pierdan, o para vanidades, para sensualidades que al fin y al cabo lo único que va a generar es muerte, es vacío en nuestro corazón. Lo que va a generar vida entre nosotros es la luz de Cristo. Por eso dice la Escritura: quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Automáticamente, cuando nosotros decidimos descuidarnos en salud, aún de nuestra alimentación, aún de nuestra espiritualidad, amados hermanos, ciertamente nosotros mismos estamos llevándonos a la muerte. Tenemos que tener una importancia hacia este cuerpo que Dios nos ha dado, porque, amados hermanos, nosotros somos creados por el Señor, para el Señor. Fuimos creados por Él porque Él quiere habitar entre nosotros. Y nosotros somos ese templo vivo de Dios. Qué lindo poder decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Ven a tu casa. Ven aquí en mi corazón. Ven a descansar en mí. Ven a tomar el primer lugar en mi mente y en mi corazón. Ven tú, Señor, a tomar el primer lugar en mi familia, en mi casa.
entonces todo tendrá sentido. Podrás disfrutar de los beneficios que tenemos como hijos de Dios al cuidar este templo santo. El Señor quiere que nos demos cuenta que somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Cada vez que vamos a una Santa Eucaristía y recibimos el cuerpo de Cristo, nos convertimos automáticamente en los sagrarios de Dios, en donde Dios puede habitar, en donde Él puede deleitarse en nosotros. Qué lindo sería que todos hoy vayamos hacia esa meta y tengamos ese propósito de vivir dignamente como hijos de Dios, como casas de Dios. Cuando recibimos a un familiar muy importante, ¿verdad que nos preocupamos para que todo esté muy ordenado? Y a veces a última hora andamos buscando cómo queda más bonito todo. Pues imagínate, el Rey de Gloria quiere habitar en ti. Lucha porque esta casa, este templo de Dios, permanezca dignamente, luchando en el camino. Perfecto, ninguno somos, pero se nota cuando alguien está en la lucha. Se nota cuando alguien quiere agradarle a Dios, y si se cae, se levanta. Y si se cae 10 veces, 10 veces se levanta. Y si se cae 100 veces, 100 veces se levanta. Y si se cae 1000 veces, 1000 veces se levanta. Porque dice la Escritura en un proverbio: el justo 7 veces se cae, pero 7 veces se levanta. No dice el justo nunca se cae, no dice así. Errores todos cometemos, pero en el amor de Dios Él nos vuelve a levantar. Gloria a Dios. En el Evangelio de este día encontramos un escenario muy difícil de comprender para algunos, porque aquel Jesús que habla: sean mansos y humildes de corazón, ahora está botando todo lo que se encuentra en el templo. Y parece irónico que aquella persona que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ahora tenía un látigo en la mano y estaba echando a los cambistas, a los vendedores de palomas, a los comerciantes de bueyes. ¿Por qué? Porque él sentía un celo por la casa de Dios. Tenemos nosotros que estar conscientes de que a Dios no le agrada el dinero en medio de las cosas de Dios. Porque una cosa es que nosotros querramos justificar el manejo de dinero dentro de la iglesia, y otra cosa es sustituirla por la verdadera adoración. Ciertamente todo proyecto, ciertamente todo ministerio, todo plan de evangelización necesita recursos, pero nunca los recursos tienen que sustituir la adoración al Señor. Dios siempre tiene que estar en primer lugar, y el Señor dijo: ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Es allí en donde no hay coherencia. No hay coherencia cuando se busca dinero, se busca la plata, aprovecharse de los hermanos para conseguir dinero. No es posible. Es válido que hay que recoger dinero porque es necesario para comprar vehículos, para usar la gasolina, para moverse. Es importante para comprar sonido, claro que sí. Pero nunca aprovecharse de la palabra para obtener ganancias propias. Tampoco es válido usar un templo en donde se va a hacer un show, en donde van a estar haciendo negocios adentro de la iglesia, en donde van a estar... No, la iglesia se tiene que respetar, el templo se tiene que respetar. Y es lo que a Jesús no le gustó, era el hecho, porque Dios no se molesta con que tú tengas un negocio, Dios no se molesta con que tú emprendas. Al contrario, creo que Jesús hasta se siente orgulloso cuando tú emprendes algo. El problema es cuando tú ya utilizas las cosas de Dios para obtener tus propios beneficios. La palabra del Señor nos habla muy claro, y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese celo por la casa de Dios. Te van a llamar puritano, te van a decir fanático por querer cuidar las cosas de Dios, pero no, Jesús lo hizo. Y ahora este Jesús tenía un celo santo por la casa de Dios. Cuidemos esa casa de Dios, cuidemos este templo que es la casa de Dios, y vivamos luchando para que el día en que Dios nos llame podamos ver su rostro cara a cara. Que Dios les bendiga a todos.
paz y bien.